Muy buenos días, muy queridas y queridos compañeros, Roxana, amigo Javier, distinguidas y distinguidos presentes todos. Déjenme hacer un par de reflexiones y quitarle a esto simplemente cumplir con mi tarea de dar un mensaje. A mí me gusta la oportunidad siempre que tengo de estar con los ciudadanos a cualquier lugar que vaya, a cualquier comunidad que vaya, porque a veces es muy difícil que tenga el gobernador comunicación. Y luego, con toda sinceridad, no todos los medios transmiten las cosas como deberían de ser. Llega como el teléfono descompuesto, a veces la información viene de una manera y la reciben de otra, por así convenir a los intereses. No todos, pero finalmente, inclusive los medios objetivos, es muy difícil el poder explicar la diversidad y la complejidad que implica gobernar este Estado y las acciones de un gobierno, las buenas y las malas. Miren, yo desde un principio me tracé una tarea y me parece que hay que utilizar el sentido común, no se requiere ser muy inteligente. Primero, el gobernador del Estado podrá ser del PRI, del PAN, del PRD o del Convergencia o del partido que sea. Puede ser muy inteligente, puede ser brillante, puede ser un hombre razonablemente honesto, pero es muy importante que el gobernador tenga la capacidad de ser un líder que de alguna manera sea respetado por la sociedad, hasta por sus adversarios, hasta por los enemigos. Y lo más difícil en el ejercicio de la responsabilidad es que no es un solo hombre, como se acostumbraba. Hay un político que murió que decía que en México teníamos una monarquía sexenal y que los gobernadores eran virreyes. Y así era, amigas y amigos. El gobernador no lo ponían y no lo quitaban de la Ciudad de México cuando querían. O sea, no decidía el pueblo, era una simulación lo que vivíamos. Entonces, el gobernador depende de 100,000 trabajadores. Son 73,000 trabajadores del sector educativo, el resto del sector central y de organismos públicos descentralizados. Cuando yo llego al gobierno, lo primero que me trazo es una tarea, que la dije desde campaña, a lo mejor lo recordará Javier. Es muy fácil ofrecer en campañas, es muy fácil prometer, pero finalmente, si no tiene sustento las promesas que uno hace, se convierten en demagogia y en mentira. Yo llego al gobierno y lo primero que me encuentro, les pedí un año de tregua. La gente, llegamos con una enorme expectativa, y cuando uno llega al gobierno, pregunten al presidente de Estados Unidos, Obama, lo que le pasa. Un hombre popular, un hombre de color que llega con una política más social, pero vean hoy, el bono se cae, porque la gente genera expectativas de este tamaño, y creen que uno es el todopoderoso que puede hacer cambios de la noche a la mañana. Igual me pasó como alcalde en Acapulco, nada más que el tamaño de Guerrero es de este tamaño, y su complejidad, y Acapulco se ciñe a 2,000 kilómetros cuadrados, no los 64,000 que tenemos en el estado, con su complejidad en pobreza, en inseguridad, etc. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta tarea, lo primero que me trazo es cómo le voy a hacer. A ver, ¿cómo voy a poder yo remontar los problemas de atraso? El analfabetismo. ¿Cómo voy a remontar que estemos en primer lugar en mortalidad materna? ¿Cómo voy a remontar que estamos en los primeros lugares en pobreza del país? ¿Cómo le voy a hacer para hacer las carreteras? A lo mejor ustedes no lo saben, pero cuando yo me doy cuenta que en Guerrero tenemos 18,000 kilómetros de carreteras, y de esos 18,000, 14,000 no estaban pavimentados, dije, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego me encuentro no solamente 14,000 kilómetros no pavimentados, 15 cabeceras que no tienen ni siquiera carretera pavimentada. Algunos de ustedes se acordarán de que Coetzalan del Progreso no tenía carretera, o Cualac, o Izcatiopan, o a lo mejor en Coahuayutla, o Atlajamalcingo del Monte, o toda la red de carretera que hoy estamos dejando, pero sin embargo, yo tenía que primero poner en orden la casa. A ver, les voy a explicar a ustedes para que lo entiendan. El presupuesto que maneja el gobierno del Estado es un presupuesto que va a llegar a los 40,000 millones de pesos. Cuando yo llegué al gobierno era del orden de los 22,000 millones. Quisiera proyectarles aquí, para que ustedes entendieran que de todo ese presupuesto, al Estado le quedan solamente 1,500 millones para hacer las grandes obras. Solamente la planta tratadora de Chilpancingo nos está costando 180 millones de pesos con el terreno, que es carísimo, 30 y tantos millones de pesos. Solamente la planta. El libramiento, que ayer lo recorrí para estar seguro que el 25, si viene el presidente, lo tengamos bien, que ahorita les digo por qué cobramos, nada más son como 700 millones de pesos. Entonces imagínense el reto, decir, ¿dónde llevo el dinero?
¿Dónde pongo la inversión para empezar a cambiar los indicadores? A ver, ustedes que están en el DIF y lo saben y hacen programas sociales importantes. El programa alimentario es un programa muy importante, el programa de despensa es muy importante, pero no resuelve la pobreza. La pobreza necesita cambios estructurales. Pues nosotros mantenemos y hacemos alguna política social, pero si todo el dinero del gobierno lo utilizáramos para entregarle a la gente, hagan un cálculo. Siempre que voy a un municipio me gusta hacer un cálculo como exportador y saco una división muy simple. A ver, municipio fulano de tal, ¿cuántos habitantes tiene, por ejemplo, el municipio, vamos a decir, de Acapetlahuaya, de Canuto Medio? Oiga, pues que son 25,000. ¿Cuál es el presupuesto que tiene? Divídanlo entre el número de habitantes y ¿saben cuánto les toca? Les tocaría como 1,000 pesos por mes si yo lo repartiera a cada ciudadano. ¿Qué se puede hacer con 1,000 pesos al mes? Es decir, ya no va a hacer nada de obras. El gobernador es un gobernador justiciero. Pasen todos los días al mes a recoger lo que les toca del presupuesto que nos manda la federación. ¿Y las carreteras? ¿Y el agua potable? ¿Y el saneamiento? ¿Y la electrificación? ¿Y el pago a la seguridad? O sea, de cada peso que nosotros gastamos en el gobierno del estado que tenemos, 85 centavos van para pagar a 100,000 trabajadores en sueldos y salarios. En educación, de cada peso que gastamos, 95 centavos van a sueldos y salarios. Por eso el gobierno, cuando yo llego, que no gusta, porque lo más difícil son las relaciones humanas, hombre. Porque el gobernador sea muy bueno, muy humilde o muy firme, yo le digo la responsabilidad en los funcionarios. Y los funcionarios a veces hay arrogancia, hay prepotencia y a veces se sienten más que el gobernador, o hay otros que no sudan la camiseta igual. Esa es la realidad. Hablemoslo con claridad. Entonces finalmente lo que tenemos que poner es un orden general en el gobierno. Y el orden general del gobierno, primero, ¿cómo lo hicimos? A ver, ¿qué sueldos debe de haber en el gobierno? Los sueldos no se pueden inventar, compañeras y compañeros. ¿Por qué ganan 1,000 pesos y no ganan 10,000? ¿Por qué un funcionario en lugar de ganar 10,000 no pudiera ganar 30,000? ¿O por qué en lugar de darles hoy un reconocimiento de 10,000 pesos, por qué no se lo damos de 100,000? Pues porque el dinero no se puede inventar. Entonces lo que hicimos primero tratar de poner en orden, que no es fácil, porque había muchos vicios, inercias y compromisos, sabémoslo claro. Recomendaciones. Yo llego a Casa Guerrero con mis compañeros de trabajo y me doy cuenta que el que atiende en Casa Guerrero, que es un trabajador sindicalizado, tiene un sueldo de 2,000 pesos o 5,000 pesos base, que por cierto aquí eran chiquitos los minisalarios, para no pagar aguinaldo, para no pagar lo demás, no se compactaban los salarios, y de pronto una compensación de 25,000 pesos. Ah, chingüentes, ¿por qué? Y luego me di cuenta que el director del Parque Papagayo, por decir algo, ganaba 60,000 pesos, y el director del Covach ganaba 18,000 pesos. Entonces, ¿dónde está la justicia? Entonces, toda esa tarea de poder ordenar, porque nadie quiere perder sus derechos, el que gana más no quiere que le quiten. Había diferencias, entonces el poner en orden toda la administración no fue tarea sencilla, fue una tarea compleja. Tuvimos que traer una empresa para que nos determinara por qué estos salarios y que no se empachen, aunque el gobernador tenga un sueldo alto, hay que ver qué rinde el gobernador.